Hemos aprendido que la biocultura nos ayuda a conocer la memoria del agua. Pero, ¿qué hacemos con esa sabiduría? El siguiente paso es construir la gestión de una conciencia. Y para ello, hoy hablaremos de la ética. Soy Diana Ruiz y hoy me acompaña el doctor Emiliano Rodríguez, filósofo y docente, para platicar de este tema. Hidroética 4.0 es tu dosis de conocimiento esencial para entender cómo la ética, la tecnología y la sostenibilidad se unen para proteger nuestros ecosistemas hídricos. Hoy escuchamos Ética y agua. Cuando la gestión del agua se centra solo en lo técnico y lo económico, se vuelve ciego. Las decisiones sin ética, como por ejemplo, priorizar un monocultivo o la construcción de nuevos fraccionamientos o colonias, provoca que se seque por completo un manantial, condenando así a las comunidades más vulnerables cercanas a una microcuenca. El resultado impacta en devastación social y ambiental. Es por eso que nuestra investigación nace de la necesidad de evitar este tipo de decisiones y saber que el costo de la eficiencia sin conciencia puede ser demasiado alto. La clave aquí será la hidroética, pero no solo es ética general, sino la ética aplicada a la vida del agua. ¿Y cómo funciona? Bueno, nuestro proyecto toma el saber de la biocultura, como el respeto a los árboles protectores de los manantiales, y los traduce en un principio fundamental para los modelos de gestión. Esto asegura que la tecnología y la ciencia no ignoren los valores de la comunidad. ¿Y la IA? Pues la inteligencia artificial, en este sentido, será la herramienta que aplicará estos modelos éticos. Es decir, le damos los datos de las microcuencas y los elementos bioculturales, cuidando siempre que no omita los principios éticos. Entonces, la inteligencia artificial operará como un filtro que nos ayude a desechar las soluciones que, si bien son eficientes, pero injustas o insostenibles. Es la tecnología programada para la búsqueda de soluciones justas. Entonces, la ética convierte la biocultura en la regla de oro que debe seguir la inteligencia artificial. Pero, ¿cuál es el resultado final de aplicar estos modelos éticos? ¿Qué nombre tiene esa meta de equidad que perseguimos? Esa meta es la justicia hídrica. Y en el próximo episodio abordaremos por qué esta no solo es una palabra novedosa, sino el objetivo social que le da sentido a toda nuestra investigación y a la programación ética de la inteligencia artificial. No te pierdas el siguiente episodio. Hidroética 4.0 es tu dosis de conocimiento esencial para entender cómo la ética, la tecnología y la sostenibilidad se unen para proteger nuestros ecosistemas hídricos. Este podcast es una producción de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, desarrollado como un proyecto especial del Grupo Colegiado de Investigación, Filosofía, Información y Conocimiento.